Mientras Colombia parece estar enfrascada en la pelea entre Residente y J Balvin, que es una pelea entre dos personas, entre dos músicos, probablemente con algún interés en particular para hacer una canción de esas características, el mundo en general está pendiente de un verdadero gran conflicto, que es el conflicto en Ucrania, el territorio ucraniano, por la invasión rusa. Sin embargo, desde este escenario, desde el escenario de la música, quería compartirles una reflexión en torno a lo que ha sido la historia del rock ruso y ucraniano, que parece una misma historia trazada por una misma ruta. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones para explorar los sonidos del rock ruso y del rock ucraniano. Por supuesto, antes de que cayera la Unión Soviética, que se transformara la Unión Soviética, el ingreso de música a Rusia era bastante contado. De la música occidental era muy difícil que entrara a territorio soviético. Sin embargo, con la llegada de la perestroika, hay una explosión musical en Rusia y en los territorios que eran considerados territorios soviéticos, como la Ucrania soviética en ese momento. Entonces entra música a través de la perestroika y surgen un montón de bandas. Por mencionar algunos nombres dentro de ese momento del decaimiento de la Unión Soviética y la perestroika, están bandas en Rusia como probablemente la más importante, Gorky Park. Se trata de una banda que uno podría considerar de hair metal, para ciertos críticos considerada como una banda un poco kitsch por imitar símbolos de Occidente, pero tendría bastante sentido en medio de esta explosión cultural que había sido sembrada, entre otras cosas, también por los festivales de música y por los conciertos a los cuales bandas tremendas llegaban a Rusia a dar sus conciertos, como Scorpions, como Asia, por mencionar algunas de las que hay registros documentados de discos que son parte de la discografía de estas bandas. Pero entre las bandas rusas hay que contar sin duda a Gorky Park, que tenía una canción maravillosa que se llamaba Moscow Calling, que era como una especie de versión de London Calling a la manera del hair metal de Gorky Park. Pero por mencionar otras bandas, Kino, una banda de post-punk que cantaba en ruso, y eso es una de las peculiaridades de estas bandas. Todas cantan, la mayoría cantan en ruso, excepto Gorky Park, la mayoría cantan en ruso. Pero hay otras bandas como Nautilus Pompilus, que era una banda que uno podría considerar de sonido New Wave. Es una banda muy interesante. Había otras bandas también pesadas como Area, que podría uno comparar con Asia precisamente, pero una banda de heavy metal de Rusia. Entre las bandas más fuertes, perdón mi pronunciación, Korol Aishut, una banda de punk, de horror punk, o más bien inspirada en el cine de terror, una banda de punk que tiene una discografía muy particular, Korol Aishut. Y probablemente una que voy a decir su nombre en español, DDT, que era la banda de Yuri Shevchuk. Es una banda que inspiró muchísimo lo que vendría a ser precisamente el episodio de la gran división de las bandas de Rusia y de Ucrania. Resulta que cuando ocurre el escenario de Crimea con la unificación con Rusia y de cómo Ucrania resiste a esta unificación, muchos de estos artistas que estaban en esa frontera y que se movían en el escenario ruso-ucraniano, tocaban en un lado, tocaban en el otro, empezaron a dividirse. Entonces algunos artistas, algunas bandas estaban conformadas por miembros que vivían en Ucrania y otros que vivían en Rusia y que decidieron irse por un lado o por el otro. Esto ocasionó un declive bastante importante para la historia del rock ruso, además pues por supuesto de todos los fenómenos musicales que han ingresado de Occidente, pero causó este impacto. Muchas de esas bandas se separaron a partir de estos episodios. Por otro lado, desde Ucrania hay bandas muy interesantes, como por ejemplo Haidamaki, no sé si se pronuncia así, Haidamaki, otra que se llama Mandry, y tal vez la más importante se llama Okean Elz, que se traduciría más o menos como el océano de Elsa. Esta banda es probablemente la más importante. Hay que decir que todas
desde las rusas hasta las ucranianas, están muy inspirados por el folk music, es decir, por la música inspirada en el folclore típico de los instrumentos de los Urales. Entonces, gran parte de esto es lo que vemos muy parecido a lo que conocemos de bandas que llamamos balcánicas, aunque no necesariamente pertenecen al movimiento de las bandas balcánicas, pero sí comparten mucho de los sonidos, de las fuentes sonoras, de las cuerdas, del acordeón y de muchas otras elementos de esta música. Pues bien, estos artistas son todos iguales, todas estas bandas pertenecen unas a otras al mismo movimiento y también han sido víctimas de los movimientos separatistas, de las invasiones y por supuesto del conflicto que están viviendo en este momento. Si hay momento para la unificación o espacio para la unificación, ojalá la música sea un vehículo y no enfrascarnos en peleas como las de Residente y J Balvin. Estas son las recomendaciones de esta semana en Caja de Resonancia. Por favor, sigan esta lista en Spotify que he creado con estos artistas para que puedan escucharlos. Me buscan como Carlos Solano Franco. Nos vemos la próxima semana.